nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, ayer no pudimos terminar la meditación porque cayó un rayo que arruinó el internet de mi casa, ahí a media tormenta. Pero ahora pasamos al capítulo 14 de San Lucas para meditarlo en nuestra oración. El inicio del capítulo 14 de San Lucas, pues ya nos va a sonar muy conocido, ¿no? Va a sonar a disco rayado, los que todavía se acuerden de los discos rayados, porque nuevamente es la misma historia de siempre. Pero bueno, el Espíritu Santo ha querido que nos quede, pues, que nos quede reflejada esa historia, para que tengamos como muy claro que lo importante es hacer el bien posible que tengamos a la mano. Dice, y sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Y efectivamente, sigo lo que les decía ayer en la meditación, sigo pensando que nuestro Señor como que provocaba el faul, ¿no? Es decir, iba a comer en sábado en casa de uno de los jefes de los fariseos, ¿no? O sea, tenían de alguna manera una relación así medio como ambivalente, ¿no? Iban a comer con los fariseos, pero Jesucristo ya sabía que iba a hacer un milagro ese día sábado y que los fariseos se iban a enojar como de costumbre, como en efecto pasó. Y se había ahí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Claro, ¿por qué se callaron? Porque no podían responderle. O sea, digamos que su razón les decía, pues claro que es lícito curar en sábado, claro que es lícito hacer algo bueno en sábado, pero tenían la idea de la ley tan fija, que no se atrevían a hablar en contra de la ley. Es decir, no distinguían la ley del espíritu de la ley, no distinguían la letra, ya lo dice la Sagrada Escritura, la letra San Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Perdón, Jesucristo lo dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pues nuestro Señor Jesucristo, cierra la ventana, por favor, la ventana, me distrae. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pues sabe cuál es el sentido de la ley, ¿no? Que el sentido de la ley no es un fijismo así absoluto, sino que el sentido de la ley es que efectivamente la gente descanse, pero obviamente no tiene como finalidad prohibir que se haga el bien el sábado. Sin embargo, los legistas no se sentían con la autoridad para decirlo, por eso se callaron, porque no dijeron, no es lícito hacer el bien el sábado. Si se tenían al tenor literal de la ley, pues tendrían que haberle dicho sí, no se puede hacer el bien el sábado, ¿no? El sábado no se puede hacer nada. No se atrevieron a decírselo precisamente porque pues en su conciencia estaba, pues claro que se puede hacer el bien el sábado, pero no se atrevían a ponerse en contra de la ley. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, como autor de la ley, como Dios que es, puede interpretar la ley y dar su sentido objetivo. Y al final del sentido objetivo, al final del sentido objetivo de la ley es precisamente que el sábado está hecho para darle gloria a Dios, y se le da gloria a Dios descansando, pero se le da gloria a Dios también haciendo el bien, ¿no? Entonces ellos se callaron, ellos no supieron decirle ni sí, como hubieran querido decirle, pero no se atrevían, ni no,
porque se daban cuenta pues que era bueno hacer algo bueno el sábado. Y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un pozo en día de sábado y no lo saca en el momento? Y no pudieron replicar a esto. Nuevamente estaban demasiado apegados a sus criterios, demasiado apegados a sus criterios meramente mundanos, meramente, perdón, legalistas. Y claro, ni siquiera viendo, repito, ni siquiera rectifican viendo el milagro. O sea, han visto el milagro, estaba un hidrópico y curan al hidrópico. Eh, pues de todas maneras, eh, no son capaces de rectificar, ¿no? Y eso es lo que veíamos ayer o antier, pues pedir por las personas que tienen una gran dureza de corazón, que ni siquiera al ver la realidad están dispuestas a cambiar. No, notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto. No sé que haya sido convidado por él otro más distinguido que tú. Y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga, deja el sitio a este, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es una enseñanza muy concreta de nuestro Señor, ¿verdad? Y que nos viene muy bien reflexionar si buscamos nosotros siempre los primeros puestos, siempre los primeros lugares, siempre el lugar más adecuado. Y si en el fondo pues nos sentimos superiores a los demás, ¿no? O nos sentimos como los más dignos, pues digamos que esa actitud no es grata a Dios, ¿no? Al contrario, a Dios es grato la persona que tiene como esa discreción, que tiene esa capacidad de decir, bueno, pues no soy el centro del mundo, no soy el ombligo del universo, no soy lo más importante, o sea, como que no se dan aires de importancia. Es el pecado del orgullo y el pecado de la soberbia, y por eso dice, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Es decir, nuestro Señor nos invita, pero no humillarnos en un sentido de decir cosas tontas en contra de uno, ¿no? No se trata de hacer una comedia, ¿no? Decir, hoy soy basura, soy lo peor del mundo, no se trata de eso, ¿no? Porque la humildad es la verdad, ¿no? Pero sí se trata de, como no sentirnos mejores que los demás, ¿no? Sino valorar a los demás y de alguna manera decir, bueno, pues los demás tienen igual dignidad o más dignidad que yo, entonces pues le cedo amablemente, elegantemente el primer puesto. Ya si luego viene el principal y me pone en un mejor lugar, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero no voy yo a elegir primeramente. Y eso es una buena manera hasta de vivir el espíritu de sacrificio, ¿no? De no elegir el mejor lugar para uno, sino amablemente cederlo y ceder a otra persona que escoja pues el lugar más cómodo y uno, por ejemplo, ponerse en un lugar quizá un poquito menos cómodo que el principal. ¿Por qué es eso? Pues una manera de vivir la humildad, ¿no? Y una manera de vivir el espíritu de servicio y una manera de tener ese prejuicio psicológico de pensar siempre en los demás. Así le llamaba San José María, ¿no? Decía que había que tener el prejuicio psicológico de pensar siempre en los demás, de no estar pensando nada más en uno mismo, en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le agrada, sino pensar en lo que los otros, pues en lo que los otros necesitan, en lo que a nosotros les viene bien, en lo que a nosotros eh, les ayuda. Realmente no es una enseñanza fácil, ¿no? Tenemos todos como esa tendencia a colocarnos siempre en los primeros puestos, a pensar que somos el ombligo del mundo, y hay que pedirle ayuda a Dios en ese sentido. Es decir, pues no somos el ombligo del universo, ¿verdad? Y, y nos debe dar gusto, ¿verdad? Si tenemos la caridad en el corazón. La caridad y la humildad van muy de la mano. O sea, para poder vivir la caridad necesito ser humilde.
Si estoy lleno de amor propio, no puedo tener amor a los demás. Entonces, digamos que la caridad hace que nos dé gusto el bien de los demás, o sea, que no sea para nosotros ocasión de fastidio, de enojo, de molestia, sino que al contrario, nos dé gusto el bien de las otras personas, que sea parte de nuestra alegría. Eh, y por eso es algo que pues hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que pedírselo a Dios nuestro Señor. Señor, ayúdame a que yo también me alegre con las alegrías de los demás, que no me alegre solo con mis alegrías, porque eso multiplicará nuestra alegría, nos hará que tengamos no solo los gustos por las cosas que nos salgan bien a nosotros, sino que también tengamos gusto y alegría por las cosas que le salgan bien a los demás. Por eso, y luego dice otro ejemplo que es pues muy bonito. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Es pues un ejemplo bastante fuerte el que nos da el Señor, ¿no? Y realmente al leer esto, veía como el Papa Francisco pues ha querido vivirlo al pie de la letra, ¿no? Y entonces en su cumpleaños suele invitar a comer al Vaticano a los sin techo de Roma, ¿no? A las personas que viven en la calle, para vivir literalmente lo que dice el Evangelio aquí. Y es muy bonito ese gesto del Papa Francisco, de que no invita a cardenales, que no invita seguro, si invitara al presidente de Italia, pues iría el presidente de Italia, o el alcalde de Roma, pues seguro que iría el alcalde de Roma, o el primer ministro de Italia, pues iría el primer ministro de Italia, ¿no? Y, y por supuesto, pues todos los cardenales quisieran, ¿no?, estar en el cumpleaños del Papa, y el Papa dice, no, mejor voy a invitar a mi fiesta, pues a los que nadie les hace caso, a la gente que no tiene techo, a los que viven, a los que duermen en la calle, ¿no?, con unos cartones, y se protegen del frío, pues esas son las personas a las que voy a invitar, ¿no? Y realmente, y por eso estableció el Papa un penúltimo domingo del año litúrgico, es decir, un domingo antes de Cristo Rey, pues que hacía una invitación a que todos los católicos tengan un gesto de caridad con las personas, con alguna persona necesitada, ¿no? El año pasado yo intenté invitar a un mendigo, al que siempre veo que no tiene una pierna, y que el pobre pues está en una esquina pidiendo dinero, una esquina por la que paso todos los días. Entonces ya nos hemos hecho amigos, ¿no?, porque ya lo conozco, se llama Margarito, y no tiene una pierna, ¿no? Tuvo un accidente y entonces se dedica a pedir dinero. Recuerdo que hace un año intenté invitarlo a comer ese día, ¿no? Y me dijo, no, padre, mejor deme el dinero que se va a gastar en la comida, y ahórrese la comida. Entonces yo le di el dinero que me iba a gastar en la comida. No quiso, en fin, ¿no? Me rechazó la invitación a comer, ¿no? Porque realmente pues, se entiende, ¿no?, que él está necesitado, porque al mismo tiempo también es diabético, entonces tiene que comprarse la insulina, ¿no? Y una insulina retardada, no sé qué insulina necesita especial. Y entonces, pues es importante, pues para él conseguir el dinero para su subsistencia diaria, ¿no? Entonces por eso no aceptó la invitación a comer, pero ya me entiendes, ¿no? Que pues a veces se nos olvida como este aspecto de la caridad, de la misericordia con los más necesitados, y cada quien tiene que hacer examen de conciencia y pensar, a ver, ¿yo qué hago por los demás?, ¿no? O sea, qué cosas realmente, pues aquí nuestro Señor nos está poniendo como el listón muy alto, ¿no? Cuando des una comida, una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso porque no te pueden corresponder,
pues se te recompensará en la resurrección de los justos, ¿no? Realmente es verdad eso que dice que serás dichoso cuando, cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos una obra buena, desinteresada, pues creo que todos tenemos la experiencia de que eso nos llena el corazón, ¿no? Y eso nos llena el alma, ¿no? Cada vez que hacemos algo, eso, un bien desinteresado a una persona o en una, pues los que hemos hecho, por ejemplo, labores sociales, tenemos esa experiencia, ¿no? De que uno va a dar pues un poco de su tiempo y a veces también un poco de su dinero y a veces un poco de ayuda, ¿no? Material en un lugar necesitado, pero se da cuenta que el mayor beneficiado es uno mismo, que la sensación de satisfacción, de gusto que se siente, ¿no? El ver a la gente agradecida por el esfuerzo que uno hace, pues es más que una paga, ¿no? Eso pues llena el corazón, llena el alma, ¿no? Eh, y por eso, pues vale la pena, dice dicho, serás dichoso porque no te pueden corresponder. Seremos dichosos nosotros cuando hagamos algo desinteresadamente, no por obtener una ventaja, no para que con la secreta intención de que me lo devuelvan o que, sino hacer algo, pues sencillamente, eso, cara a Dios, ¿no? Dice, por eso se te recompensará en la resurrección de los justos, ¿no? O sea, si más, si no lo ve nadie, pues mejor, porque lo ve Dios, ¿no? Dios ve las cosas buenas que hacemos y las que no las ve nadie, pues Dios las ve y las va a recompensar en la resurrección de los justos, ¿no? Y no solo nos la va a recompensar como a largo plazo, sino, repito, vamos a ser dichosos en ese momento porque descubriremos que esos bienes que tenemos los podemos compartir con los demás y que eso nos llena de alegría, eso nos llena de gusto. Pasa el Señor a decir otra parábola, con ocasión de un piropo que le echan. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Él respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid que ya está todo preparado. Pero todos empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispenses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlas, te ruego me dispenses. Y otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado el dueño de la casa, dijo al siervo, sale enseguida a las plazas y a las calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Es una parábola como muy fuerte, una imagen muy fuerte que utiliza nuestro Señor Jesucristo para hablar del reino de los cielos, de que muchos son los invitados al reino de los cielos, pero muchos de esos invitados tienen excusas, que son las típicas excusas que tenemos para no hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Y claro, esos invitados se excluyen de la gran fiesta. ¿Cuál es la gran fiesta? Pues la gran fiesta es la vida eterna. La gran fiesta a la que nos invita nuestro Señor es precisamente la vida eterna. Y esos invitados, los primeros, los que podríamos decir, por eso poco antes he dicho que muchos últimos serán primeros y muchos primeros serán últimos, pues los primeros invitados todos tienen una excusa. He comprado un campo, tengo que ir a verlo, te ruego me dispenses. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me dispenses. Me he casado y por eso no puedo ir, ¿no? Es decir, incluso una excusa pues suficiente buena como que me he casado, ¿no? Me viene a la memoria pues las veces que a veces pues uno invita a alguien a un retiro, a una plática, a un círculo en medio de formación, a una charla y siempre tienen excusas, ¿no? Si no, sí, me interesa mucho, no dejes de invitarme, pero no van, ¿no? No, sí, oye, ven a escuchar la meditación, sí, ahorita sí, pero realmente es que ahorita no puedo, ¿por qué, no? Y suena así, como esa parábola de los invitados a las bodas, ¿no? Que siempre tienen como excusas para no ir, ¿no? Siempre hay como excusas.
pues revisemos si nosotros no somos como esos invitados, ¿verdad? No somos como esas personas que siempre tienen excusas para no hacer lo que Dios les pide, ¿no? Que siempre tienen excusas para decirle al Señor que no. Eh, lo bonito es que el Señor no se da como, no se da por vencido. Es decir, bueno, pues si los primeros que fueron invitados no han aceptado la invitación, y a veces es una invitación pues a seguir al Señor con una vocación particular, y alguien pues no le escucha, ¿no? Y bueno, pues entonces el Señor se dirige a otras personas, ¿no? Otras personas que alguien podría juzgar menos dignas, ¿no? Por eso dice, sal enseguida a las plazas y a las calles y a la ciudad, y haz entrar aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Es decir, el gran banquete que, la gran cena que iba a dar aquel hombre, pues en lugar de rellenarla con grandes señores, con personas muy importantes, pues dice, sal enseguida a las plazas y a las calles y haz entrar aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Pues por eso muchas veces dice el Señor, ¿verdad?, en el Evangelio, que de los pobres es el reino de los cielos, ¿no? También para que, pues cuando nos demos cuenta que estamos más bien pobres, ¿verdad?, pues no nos sintamos mal, sino somos de los consentidos del Señor, ¿no? Cuando no tenemos muchos medios, cuando tenemos pocos medios, ¿verdad?, bueno, pues somos de los consentidos del Señor, somos de los que llenan la cena del banquete, ¿no? Ahora, me llama la atención cómo dice en el Evangelio, dice, entonces, airado el dueño de la casa, dijo a su siervo, ¿no? O sea, como que el Señor se impacienta por esa dureza del corazón humano que no acepta, pues, no acepta la invitación que Dios le hace. Y es que eso es, Dios nos está invitando a una gran cena, a un gran banquete, a una gran fiesta. Pienso sobre todo que esa cena, ese banquete, esa gran fiesta es fundamentalmente la Eucaristía, ¿no? Y la Eucaristía es la cena, el banquete o la fiesta a la cual el Señor nos está invitando. Y que mucha gente pues tiene excusas y no va, ¿no? Ahora mismo pues con la pandemia pasa, no me vaya a contagiar. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Pero claro, si luego pues resulta que eh, si voy al Walmart, si voy al mercado, si voy al restaurante, si voy, bueno, pues entonces digo, pues también tendría que ir a misa, ¿no? O sea, si no voy a misa, pues que tampoco vaya al Walmart, que tampoco vaya al mercado, que tampoco vaya al restaurante, entonces quiere decir que ahí sí me estoy cuidando, ¿no? Pero no que del único que me cuide sea de la misa, como si fuera el único lugar donde uno se pudiera contagiar, ¿no? Pero bueno, ahorita es comprensible, ¿no? Pero digamos que ese es como el banquete, el primer sentido del banquete a lo que nos invita el Señor y para el cual a veces tenemos muchas excusas, ¿no? Una reunión familiar, un partido de fútbol, las olimpiadas, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pues como saberle dar el primer lugar, como que a Dios le duele que, que lo pospongamos, que no lo pongamos en el primer plano. O sea, a Dios le duele que pues eso, ¿no? Que lo pongamos en un segundo plano, que lo dejemos de lado, como diciendo, bueno, que le demos prioridad a otras cosas. Porque el primer mandamiento es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, en primerísimo lugar debe estar Dios, ¿no? Y digamos que la falta que tienen los primeros invitados es que relegan a Dios como al último lugar, ¿no? Y a veces nos puede pasar eso a nosotros, que no le demos como el primer lugar a Dios y que le demos el primer lugar a otras actividades no malas, ¿no? O sea, ninguno de los que ponen excusas pone excusas malas. Nadie va a ser, no, mira, no puedo porque voy a ir a robar, ¿no? Oye, mira, no puedo porque tengo que ir a matar a una persona, ¿no? No son excusas. Las excusas que ponen no son cosas malas, ¿no? Son cosas buenas. Pero, pues eso, un campo, una yunta de bueyes, me he casado, ¿no? Sino que lo que el Señor le duele es, no me estás poniendo en primer lugar, ¿no? No me estás poniendo en primer lugar.
y tengo que ir a buscar precisamente a los lisiados, a los cojos, a los pobres, a los ciegos, porque ellos sí me ponen en primer lugar, porque ellos sí me dan mi lugar. Entonces nosotros a veces debemos hacer como examen de conciencia y ver, bueno, qué lugar le damos a Dios. Le damos el último lugar, ¿no? Es como la excusa, ya si no tengo nada que hacer, o si ya de plano si estoy muy aburrido, entonces sí voy a ese medio de formación, ¿no? Ya de plano si nada, o sea, no hay nada en la televisión, no hay nada interesante, no hay ninguna serie que, si ya me cansé de ver Netflix, entonces sí ya voy a hacer oración, ¿no? Entonces sí ya voy a ir a misa, ¿no? Pues a Dios no le gusta hacer plato de segunda mesa, ¿no? Y en realidad a Dios y a nadie nos gusta hacer plato de segunda mesa, ¿no? Y a Dios pues también efectivamente no le gusta que lo, lo repleemos, ¿no? Por una... Ahora, este pasaje tiene como dos cosas que repito, me llaman la atención, ¿no? Este, primero dice, airado el dueño de la casa le dijo a su siervo, ¿no? Como que el Señor se enoja, ¿no? Como que el Señor se enoja, airado, ¿no? Sal enseguida a las plazas. Y luego dice, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio, ¿no? Como diciendo, todavía no, todavía hay sitio en el cielo, todavía hay sitio en el otro sentido, en primer sentido les decía es la Eucaristía, el otro sentido es el cielo, todavía hay sitio en el cielo. Y entonces me llama la atención también el carácter como fuerte de repito, pues es la Sagrada Escritura, ahí ya no me toca a mí juzgarla, ¿no? Pero es como muy fuerte lo que dice, sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa. Es decir, el Señor está empeñado en que se llene en que se llene su casa. Es muy fuerte la expresión esta, dice obliga a entrar, ¿no? En latín se dice compele intrare, ¿no? Así como, o sea, en los caminos, en las cercas, en los lugares desolados, pero sigue buscando, ¿no? Como, es como una invitación a hacer apostolado en cualquier circunstancia y darnos cuenta que, pues sí, efectivamente, pues hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra de Dios y nosotros podríamos quedar así, no, pues es que la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues el Señor insiste, ¿no? Insiste una y otra vez, o sea, como diciendo, o sea, sigue intentándolo, sigue buscando gente hasta que se llene mi casa, o sea, hasta que se llene el cielo, hasta que se llene, o sea, el Señor quiere positivamente, o sea, no quiere, ayer veíamos si son pocos los que se salvan, ¿no? Y ahora vemos como el Señor, pues el Señor dice, oye, pues si es una puerta, hay que entrar por la puerta angosta, ¿no? Hay que entrar por el camino áspero, hay que, este, como que da esa idea, ¿no? Pero el Señor lo que quiere es que se llene su casa, ¿no? Entonces, dice, obliga a entrar hasta que se llene mi casa, ¿no? Es como una invitación a decir, no dejes de empeñarte en acercar a otras personas a Dios. No dejes, no te quedes con las excusas, ¿no? Si te fijas, primero vinieron las excusas, luego vinieron los pobres, los ciegos y los cojos, y luego diciendo, bueno, pues ya, o sea, queda todavía espacio, pues sigue intentándolo, ¿no? Pues es lo que nos pide a nosotros. Nosotros podemos vernos como esos siervos del Señor, ¿verdad? Que estamos a su disposición y que queremos que se llene su casa. Pues vamos a pedirle, ¿verdad?, a Dios nuestro Señor que nos ayude, ¿verdad?, a tener como esa perseverancia, ¿no? Porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará de mi cena, ¿no? Como diciendo, los que me rechazaron no probarán de mi cena. Los que de entrada buscaron excusas, ok, pues si no quieres estar conmigo no te voy a obligar, no vas a disfrutar de mi cena, pero mi cena se va a llenar, ¿no? Y eso nos da como una esperanza, pero también nos da como una responsabilidad de ser de esos siervos del Señor que tenemos que conseguir con gran empeño que se llene la casa de Dios, pues eso, de muchos invitados. Pues vamos a terminar como siempre nuestro rato de oración acudiendo a la Virgen, pidiéndole porque efectivamente se llene la casa de Dios, se llene el cielo, que sean muchas las personas que se salven, y pidiéndole que también seamos nosotros muchas veces los instrumentos de los cuales Dios se sirve para acercar a otras personas a Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, les doy la bendición.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias y nos vemos, si no sucede otra cosa, mañana a la misma hora y por el mismo canal. Oye, ¿quieres el suéter?